sirve para ir viendo prácticamente cómo se realizan las cosas. Hoy nos toca, a ver, vamos a ver qué nos toca. Plásticos. Creo que ya habíamos visto algo de plásticos, pero de cualquier forma, vamos a ver qué nos presentan sus compañeros. En el momento que gusten ustedes, pueden comenzar. Es más, ni siquiera he algo pasó, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ¿Ya ya se se ve, está viendo. profesor? Ya se está viendo. Ok, vamos a empezar. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por Huerta Islas Javier, Aldaña López Omar Esaú, Montalvo Martínez Luis Humberto y su servidor Rosas Melchor Rodolfo. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los plásticos. Primero que todo, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son sustancias formadas por macromoléculas con propiedades que se asemejan a las resinas naturales, preparadas por síntesis mediante reacciones de polimerización o condensación. Se les puede dar forma mediante el calor y la presión, manteniendo posteriormente y adquiriendo unas resistencias muy elevadas. Están formados por cadenas de átomos, que son los responsables de su comportamiento, ya sea la rigidez, su elasticidad, etc. Obtención de los plásticos. Los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo. La mayoría tienen como base la molécula del etileno, que es el monómero, es decir, la molécula inicial, y a partir de ella, mediante reacciones llamadas de polimerización, se obtienen polímeros formados por cadenas largas. Los polímeros artificiales constituyen el núcleo de todos los plásticos empleados en la actualidad. Los plásticos se obtienen por polimerización, que es un proceso físico-químico en el que monómeros se sueldan entre sí y forman polímeros, dando lugar a cadenas de átomos de carbono. Los polímeros son moléculas orgánicas complejas formadas por la unión de varias moléculas simples. Un monómero está compuesto de un átomo central, que es el carbono, al que se le unen otros átomos, ya sea de nitrógeno, cloro e hidrógeno. La molécula resultante dispone de dos enlaces libres, que sirven para unirse a otro átomo o a otra molécula. En la industria, la polimerización se produce por la aplicación de presiones y temperaturas elevadas y mediante catalizadores, compuestos químicos que intervienen sin aparecer en el compuesto final. La mayoría de los polímeros actuales se generan a partir de los derivados del petróleo, que es un compuesto de polímeros y monómeros. Los productos más usados son catalizadores, cargas, plastificantes, estabilizadores, disolventes, ignifugantes, conductores y agentes colorantes. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas, conocidas como monómeros, que se repiten a lo largo de toda la cadena. Por ejemplo, un collar de perlas. Cada una de las perlas sería un monómero, mientras que el collar entero se le conoce como polímero. Buenos días, yo les voy a explicar cómo se clasifican los plásticos. Los plásticos, bueno, regresa tantito. Los plásticos se clasifican en 3 grupos, ya sea según la disposición de las macromoléculas que los constituyen. Esas tres clasificaciones son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Siguiente, por favor. El primero de estos son los termoplásticos. Siguiente. Son los que se ablandan al calentarse y recuperan su dureza al enfriarse, pudiendo ser moldeados varias veces sin perder sus propiedades. Por este motivo son reciclables. La temperatura máxima a la que pueden ser sometidos es de 150 grados centígrados, salvo el teflón. Y acá abajo hay una imagen de cómo se vería la cadena de polímeros, cómo se une entre sí por los enlaces. Los enlaces van a ser muy débiles y por esa razón es que si los calientas puedes cambiar su composición. Siguiente, por favor. Los termoplásticos pueden ser ya sea celulósicos, o sea que se obtienen a partir de la celulosa vegetal, como el acetato de celulosa, con el que se fabrican láminas transparentes, o la etilcelulosa, que se utiliza en aplicaciones aeronáuticas. También los termoplásticos pueden ser derivados del petróleo, como el polietileno, que está
por ejemplo, de alta densidad, que se usa para los envases, las garrafas y las botellas, o también está el polietileno de baja densidad, que se usa para, principalmente, bueno, la más común es para fabricación de bolsas. También está el polietileno tereftalato, que es el PET, que se utiliza para fabricar botellas de agua, de bebidas carbónicas, películas fotográficas, cintas de grabación, en fibra textil, etc. Y el politetrafluoroetileno, o más conocido como teflón. Se usa en antiadherentes en sartenes y cacerolas, en juntas de fontanería, en aplicaciones criogénicas y en componentes electrónicos. Siguiente, por favor. Aquí están otros de los termoplásticos más importantes, que está el cloruro de polivinilo, el PVC, que se utiliza en tuberías, canalones, prendas para la lluvia, conducciones eléctricas, mangueras de jardín y cortinas de baño. El metacrilato, que se usa para ventanas en aviones y barcos, tragaluces, anuncios luminosos y en los pilotos de los automóviles. El poliestireno, que todos lo conocemos, es muy común para los vasos de UNICEF, por así decirlo. Se utiliza también en carcasas de la línea blanca, de electrodomésticos, precisamente por esa condición que tiene, que puede conservar las temperaturas. En instrumentos de tableros de automóvil también. También está el polipropileno, que se usa en estuches, tuberías para fluidos calientes, tapicería de automóviles, bolsas, sacos, jeringuillas y redes. Y por último, la poliamida. La más conocida es el nylon. Se usa en la industria textil y para fabricar piezas de máquinas. O policarbonato, el PC, que se usa para fabricar CDs, visores de cascos protectores y lentes. Siguiente, por favor. El siguiente gran grupo son los termoestables. Siguiente. Experimentan durante su fabricación una transformación química llamada fraguado, que hace que solo se puedan moldear una vez. Por este motivo, una vez moldeados mediante presión y calor, ya no se pueden volver a moldear. Y los enlaces de esta cadena de polímeros son tan fuertes que no se rompen cuando se calienta el plástico. Esta es una de las principales características que lo diferencian a los termoestables. Siguiente, por favor. Y dentro de los más importantes están los fenoplásticos, más conocidos con el nombre de baquelita. Se usa en la fabricación de elementos eléctricos y electrónicos como interruptores y enchufes, en colas y pegamentos, en pomos y en mangos de utensilios de cocina. Los aminoplastos, también conocidos como melamina, se usa para recubrir tableros de madera, en cascos de barcos y para fabricar adhesivos. También está la resina de poliéster. En forma de hilo se utiliza en la industria textil, reforzado con fibra de vidrio. Se emplea en paneles de coches, piezas de carrocería, piscinas, esquís y cañas de pescar. También están las resinas de epoxi, que son revestimientos de latas de alimentos y bidones, y en los aisladores de las torres de alta tensión. Siguiente, por favor. Y por último están los elastómeros. Siguiente. Se pueden estirar hasta 8 veces su longitud original y recuperar su forma y tamaño cuando cesa la fuerza que los deformó. No soportan bien el calor y se degradan a temperaturas medias. Cuando se aplica una fuerza, las cadenas se estiran, las cadenas de polímero, lo que confiere a estos materiales una gran elasticidad. Siguiente, por favor. Entre los elastómeros destacan el caucho, que se utiliza en ruedas, en cilindros de impresoras, en tubos flexibles, en suelas de zapatos y en guantes. El neopreno, que se utiliza para trajes de buceo. El poliuretano, prendas de vestir elásticas, cintas transportadoras en forma de espuma, sirve para asientos y colchones. Y la silicona, que se utiliza en hules, aplicaciones resistentes al agua, prótesis médicas y para sellar juntas. Siguiente, por favor. Y por último, también están los plásticos naturales, que estos son polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de origen natural, con ciertas características como, por ejemplo, la celulosa, la caseína y el caucho. Dentro de 2 de estos existen otros plásticos de los cuales provienen los derivados de la celulosa, son el celuloide, el celofán y el sellón. Y los derivados del caucho son la goma y la ebonita. Siguiente. Bueno, yo les voy a empezar a hablar lo que es la fabricación de los plásticos, empezando primero con lo que es la obtención de la materia prima, que puede ser el carbón, gas natural, celulosa y el petróleo crudo. No, espera, todavía no.
Bueno, para el petróleo crudo, lo primero que se tiene que hacer es llevar a una refinería para que este se pueda destilar y vamos a obtener un compuesto que se va a llamar nafta, que va a ser lo principal para poder obtener los plásticos. Y la demás materia como el carbón y el gas natural se tienen que llevar a un proceso de separación químico en el cual se van a obtener los monómeros. Después de esto va a seguir la polimerización, en el cual ya que se obtuvieron los monómeros, se van a obtener las largas cadenas. Y dentro de este proceso se van a usar catalizadores para acelerar lo que es la polimerización, y se van a añadir aditivos en el cual les va a otorgar, puede ser color o ciertas características que se necesite para el plástico. Y después será lo que es la obtención de los gránulos, o lo que se llama son los pellets, los cuales ya van a estar listos para darles un procesado y así obtener los plásticos de uso, dependiendo de los aditivos que se le hayan puesto anteriormente. Y por último va a ser el tipo de procesado que se le va a dar, ya para obtener un producto final. Siguiente, por favor. Bueno, para polimerización, para los plásticos hay son principalmente de dos tipos. Una es por adición. Dice, en este tipo de polimerización, un monómero se conecta al siguiente, que va a ser un dímero. Un dímero son dos monómeros juntos, y así hasta formar una cadena que va a seguir creciendo. Una polimerización por adición se da cuando la molécula de un monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman, por lo cual durante este proceso la adición no va a generar subproductos. Bien, por favor. Después va a ser la polimerización por condensación. En este tipo de polimerización consiste en unir dos o más monómeros diferentes. La molécula del monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, por lo cual esta polimerización se va a generar subproductos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar lo que es a las técnicas de moldeo. El primero va a ser el moldeo por inyección, que normalmente sirve para los termoplásticos. En este proceso generalmente se ocupan los pellets, ya cuando se obtuvieron después de la polimerización. Se introducen por la tolva que está arriba y pasan por una cámara de calefacción, en el cual los pellets se van a fundir, y ya que estén fundidos se van a inyectar con un émbolo, que es el que está al final de la figura. Después se va a inyectar hacia el molde y tiene que llevar un tiempo de enfriado para que el molde quede bien formado. Y ya cuando tenga el proceso de enfriamiento, los moldes se van a abrir para ya obtener el producto. Y este producto ocasiona muy pocos residuos. Solo es limpiar los moldes y ya se puede volver a utilizar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse una imagen de un molde, de cómo es. Es importante que el material fundido se distribuya de manera uniforme en todo el molde, ya que muchas veces hay más de una cavidad dentro del molde que permite la producción de plásticos, siendo más de una pieza a la vez. Es decir, que este proceso se utiliza para hacer varios productos a la vez. Normalmente para este producto se consigue lo que es el acrílico, el acrilonitrilo butadieno estireno, que es ABS, las poliamidas, tereftalato de polietileno glicolizado, poliestireno, policarbonato, polipropileno, polietileno
cloruro de polivinilo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el modelo de extrusión. Este tipo de moldeo también se utiliza para los termoplásticos. Este proceso se usa para fabricar productos de sección transversal. Los gránulos o los pellets se colocan en la tolva y caen en un tornillo sin fin. El tornillo fuerza al plástico a entrar por un tubo caliente, donde se funde antes de forzarlo a entrar, bajo cierta presión, por un troquel, el cual va a tener la forma que se le quiera dar al plástico. Cuando se acabe el proceso, el producto se puede enfriar a baño María o con chorros de aire. La siguiente, por favor. Un ejemplo para lo que es la extrusión puede ser la pistola termoplástica, termofusible, perdón, que funciona de la misma manera. Los diferentes productos que se van a obtener por extrusión van a ser PVC, ABS, polietileno, polipropileno, poliestireno, poliestireno de alto impacto, polimetil metacrilato y el nylon. En la parte de arriba, lo que se ve como un panal de abeja es uno de los moldes que se puede utilizar para este tipo de moldeo. La siguiente, por favor. Ahora está lo que es el moldeo por soplado. El moldeo por soplado puede depender de otros diferentes moldeos, como por ejemplo está el moldeo de extrusión y luego lo que es el soplado. Primero el plástico se va a fundir y se extruye en un tubo que va a ser una preforma, como se muestra aquí en la imagen. Es lo que está en color azul y que dice mandril hueco. Bueno, mandril hueco es donde se va a inyectar el aire, y lo que está en azul es la preforma que se obtuvo ya previamente en el proceso de extrusión. Después, esta preforma se cierra por la parte inferior de forma hermética por el molde. El aire se inyecta a la preforma y adquiere la forma deseada. Después se tiene que dejar enfriar y la pieza se enfría. También está la inyección y soplado. En este proceso se combina el moldeo por inyección y el moldeo por soplado. El plástico fundido es moldeado por inyección alrededor de un núcleo, consiguiendo una preforma. Igual va a seguir siendo una preforma antes de entrar al molde. Después se va a introducir la preforma al molde y se va a inyectar aire para poder expandir el material y así igual conseguir la forma que se quiera. Igual se tiene que dejar enfriar y después va a ser expulsado. La siguiente, por favor. El siguiente proceso es el calandrado. La calandra es una máquina que se basa en una serie de rodillos de aspersión que se utiliza para formar hojas lisas de material. Empieza con la alimentación. Tiene que ser el plástico fundido, o bueno, sí, lo que son los pellets fundidos. Después van a ser los cilindros de calandría, y dependiendo de la lámina que se desea obtener, van a variar los diámetros de los rodillos y también el largo. Después van a ser los cilindros de calibración y enfriamiento, que van a hacer que el plástico se enfríe. Después va a ser el acumulador, en donde se va a ir guardando todo ese plástico. Y al último va a ser el corte y bobinado, en donde se le van a dar los acabados y las diferentes peticiones que pide el cliente, como va a ser la textura, el color, etcétera. Y bueno, con este proceso se producen láminas que se utilizan como materia prima para otros procesos secundarios, pero también productos como cortinas de baño, alfombras, manteles e impermeables. Las características de los materiales obtenidos por el proceso de calandrado son posibilidad de obtener materiales planos con o sin brillo, productos transparentes, opacos o de color, van a tener baja permeabilidad al vapor de agua, van a ser productos que no van a ser tóxicos, van a ser de un espesor constante y se van a obtener materiales rígidos o flexibles. Normalmente este proceso se utiliza muy poco porque es demasiado costoso.
Este proceso se va a utilizar para materiales de alta viscosidad y que se degraden fácilmente. La siguiente, por favor. Ahora va a ser el moldeo por compresión. Normalmente este proceso se aplica para plásticos termoestables. Primero se coloca el plástico en un molde de acero y se calienta para que el material se vuelva pastoso. El calor del molde inicia la reacción química de degradación del plástico. Después, con una prensa hidráulica se aplica presión para que el plástico tome la forma del molde. Después de cierto tiempo, la degradación concluye y se puede retirar lo que es la prensa y ya poder sacar la pieza. Y solo para volver a utilizarla se tiene que quitar la rebaba. Normalmente este proceso se utiliza para los mangos de los sartenes o de algún aislante eléctrico. El siguiente, por favor. Ahora va a ser el moldeo en vacío. El moldeo de vacío va a consistir en poner una plancha termoplástica encima de un molde. Arriba de esta plancha va a existir una lámpara infrarroja. En el molde se va a hacer el vacío en las cavidades que están cerradas. La plancha en su estado elástico blando se comprime a presión atmosférica contra los contornos del molde en el espacio en el que se hizo el vacío. Después se va a dejar enfriar y la plancha se va a solidificar. Normalmente este proceso se utiliza para cosas que no necesitan mucho espacio, como pueden ser las cubetas que son para germinar semillas o letreros de establecimiento. La siguiente, por favor. Ahora va a ser el moldeo centrífugo. Los cuerpos que necesitan ser totalmente huecos y cerrados se van a hacer por este proceso. Primero se vierte la cantidad de polvo necesario para hacer el objeto en uno de los moldes. Después el molde se va a unir en dos partes y se va a empezar a cerrar. Y cuando se esté cerrando se le va a aplicar un flujo constante de calor hasta que el polvo se va a fundir y se va a adherir a las paredes del molde. Después de esto, el molde va a empezar a girar en torno a dos ejes para tener un recubrimiento uniforme. Después de un cierto tiempo, el molde se va a enfriar lentamente sin dejar de rotar para asegurarse de que no se desmorone el plástico antes de solidificarse. Y ya por último, cuando el plástico está totalmente frío y ya está solidificado, solo se para el movimiento y se quita el molde y ya está el producto terminado. La siguiente, por favor. Ahora es uno de los procesos más, no es costoso, pero el adquirir la impresora 3D es costoso, entonces es por eso que casi no se usa este proceso. Es un proceso que nos va a permitir hacer objetos tridimensionales a partir de un modelo digital. Esta impresión se consigue mediante las capas sucesivas del material. Lo primero que se tiene que hacer en este proceso va a ser el modelado, que van a ser planos virtuales asistidos por la computadora. Normalmente son los programas CAD, o van a ser animaciones de software de modelado. Después de esto, la impresora va a leer nuestro diseño y lo que es el extrusor, que funciona de igual manera que el moldeo por extrusor, solo que la impresora lo va a empezar a hacer por capas y va a empezar a girar en torno a tres ejes, lo que es el eje X, Y y Z. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que voy a explicar es el triángulo de Möbius, que normalmente este triángulo de Möbius se pone en cada tipo de plástico. En la base de cada botella, recipiente o contenedor de plástico aparece un triángulo formado por tres flechas, que es una simplificación de un símbolo internacional de reciclado, el triángulo de Möbius. En el interior del triángulo forma un número entre el 1 y el 7, que
que sigue la clasificación del Sistema de Identificación Americano SPI, y bajo él unas letras que nos permite reconocer a simple vista de qué plástico está hecho cada producto. Por ejemplo, en el 1, que dice que es el PET, es el polietileno tereftalato, que normalmente se utiliza para envases de alimentos y bebidas. Después va a ser el 2, es el polietileno de alta densidad, el cual se va a utilizar para envases relacionados a la higiene y limpieza o químicos industriales. El número 3 va a ser cloruro de polivinilo o vinilos, que va a ser en el uso de mangueras, tubos y materiales de construcción. El 4 va a ser el polietileno de baja densidad, que normalmente se va a utilizar para las bolsas plásticas. El 5 es el polipropileno, que normalmente se utiliza para tapas, popotes y botes. El número 6 es poliestireno, y normalmente este se ocupa para lo que son los platos desechables. Y el número 7 van a ser otro tipo de plásticos, en el cual se pueden incluir el plástico de los DVD o de los lentes. Bueno, y yo les voy a hablar sobre las propiedades de los plásticos. Los plásticos se obtienen, se derivan del petróleo y por medio de diferentes procesos, como ya lo habían mencionado los compañeros, logramos obtener los plásticos. Sus propiedades se van a dividir en dos, que serían las propiedades físicas y las propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades físicas está su densidad, que esta relativamente es baja, que oscila entre los 20 y 2.500 kilogramos entre metro cúbico. Para ponerlo como en perspectiva, el del acero, que es un material que ya, o igual otros compañeros habían hablado de eso, es de unos 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Su punto de fusión también es otra propiedad física. Es bajo su resistencia al calor, por lo que su punto de fusión es menor a los 200 grados. La variedad de formas, textura o color. También depende de sus propiedades. Por ejemplo, va a tener diferente apariencia uno del otro, aunque estén hechos del mismo material, van a tener diferentes propiedades físicas y químicas, ya que algunos, por ejemplo, las botellas para envasar refrescos son diferentes a las botellas que se utilizan para envasar algún detergente de limpieza, por ejemplo. Y de las propiedades mecánicas tenemos la dureza, que la mayoría son blandos, o sea, son fáciles de cortar, romper o maltratarse. Su tenacidad, que también hay pocos en los que los que son demasiado resistentes. Solamente es un tipo de plástico que ahorita voy a hablar de ellos, pero normalmente son bastante blandos y se suelen romper fácilmente. Elasticidad, eso también, como ya había mencionado un compañero, de los elastómeros, pueden regresar a su estado actual después de que se les quite la fuerza que se les haya aplicado al inicio. Su moldeabilidad, esta sirve, bueno, es una propiedad mecánica, ya que, por ejemplo, al calentarlo, su forma de moldearlo de utilizarlo es bastante sencilla comparado de otros materiales. Su resistencia química y atmosférica es bastante alta igual, o no, es bastante resistente, ya que, por ejemplo, hay envases que pueden contener ácido, por ejemplo, el cloro, que son químicos ácidos que podrían, por ejemplo, en otros materiales generar una reacción. En este caso de los plásticos no es así. Y bueno, estos mismos también son muy resistentes al medio ambiente, a la lluvia, al sol, todo eso, por lo que igual esto implica que tarden años en degradarse. Y la resistencia al desgaste por rozamiento, esto significa que son muy fáciles de que se desgasten por el rozamiento, como lo dice. Entonces esto lo limita bastante a
a tener que utilizarlos porque requiere de un mantenimiento constante o tener que cambiar las piezas. Siguiente, por favor. Aquí está de los tipos de plástico que les decía. Por ejemplo, en la izquierda se observan que son como plásticos, botellas, envases para productos de limpieza, para lavar, aromatizantes pues, de ropa, y los de refresco, botellas de agua. Todos son derivados de plásticos, pero tienen diferente estructura química que los hace más resistentes o menos resistentes y que se pueden reutilizar. Siguiente, por favor. Esta es la tenacidad o el esfuerzo de los plásticos. Dentro de los plásticos, como le digo, que la mayoría son demasiado, se pueden romper o cortar fácilmente. Estos plásticos, este tipo de plástico en concreto, tienen una mayor resistencia, ya que su estructura química los hace resistentes. Con la tabla que está ahí de esfuerzo de formación, su esfuerzo soporta máximo hasta 128 megapascales, que son los plásticos que se encuentran como en el garrafón de agua o los galones de leche. Siguiente, por favor. Y este es sobre su resistencia química, que por ejemplo pueden contener ácido, productos químicos pues, peligrosos, nocivos, no suelen afectar no generan reacción con el plástico, por lo que son bastante utilizados, pero una desventaja de ello mismo es que los convierte demasiado resistentes al clima, al viento, todo lo demás, entonces tener que degradarse son demasiado difícil, pero por lo mismo existen distintos tipos de reciclaje, como el compañero ya lo había mencionado antes. Siguiente. Y otra característica de los plásticos es su conductividad baja de la electricidad. Por ejemplo, como son demasiado bajos conductores, no transmiten electricidad, ni calor, ni frío, por lo tanto sirven como forro para cables eléctricos o mangos de los sartenes. O sea, no, el sartén puede estar súper caliente, pero el mango uno lo puede agarrar sin problema y no se va a quemar. Así como los moldes para hacer hielo, los metemos al congelador, el hielo se solidifica, el agua se solidifica, pero el molde no le pasa realmente nada. Siguiente. Y es todo. Bueno, les voy a hablar acerca de las situaciones de seguridad para el uso de plásticos. Para evitar posibles lesiones causadas durante la realización de los procesos, es necesario que los trabajadores, al momento de realizarla, tengan en cuenta los diferentes tipos de riesgos que se presentan durante la manipulación de los plásticos. El primero son los riesgos físicos. Al trabajar con una máquina de conformación, se está expuesto a riesgos mecánicos debido al movimiento de las máquinas, sistemas de presión neumática e hidráulica, ruido, calor y vibraciones, los cuales pueden producir lesiones graves al operario u otra persona. Para protegerse de estos peligros, lo más importante es conocer bien el funcionamiento de la máquina y las partes y movimientos que podrían generar una lesión. Para evitar la exposición innecesaria a estas, y utilizar elementos de protección personal como gafas o tapaoídos, entre otros. Riesgos eléctricos. Respecto a la parte eléctrica, es necesario tener los cuidados básicos como son el no operar el sistema bajo humedad extrema, con las manos humedecidas o usando joyas y elementos metálicos que podrían generar un cortocircuito. En lo que concierne al inicio, en los procedimientos de conexión eléctrica de las máquinas de conformación de plástico, se debe encender la alimentación principal, abrir el sistema de control eléctrico y energizarlo para su posterior uso. Riesgos mecánicos. Se entiende por riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de maquinarias, herramientas, piezas a trabajar o máquinas o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Unos ejemplos de riesgo mecánico son peligro por cizallamiento, peligro de atrapamiento o de arrastres, o peligro de aplastamiento. Riesgos térmicos. El riesgo con mayor grado de peligrosidad es el térmico, ya que la unidad de plastificación de cualquier máquina de conformado de plásticos está expuesta y es posible tener contacto con ella por equivocación. Generalmente, esta unidad está compuesta por 3 bandas calefactoras y un cilindro plastificador, los cuales pueden producir graves quemaduras si se tiene contacto directo durante su funcionamiento.
Entre los elementos más usados para este procedimiento están los guantes de carnaza, overol, pinzas, espátula y mascarilla. Riesgo químico. Dependiendo del polímero termoplástico que está procesando, es necesario tener diferentes cuidados y usar diferentes elementos de protección personal e industrial. Entre los más peligrosos para la salud humana, al ser inhalados se encuentran los gases producidos por el etileno, propileno, fluorado, el policlorotrifluorotileno y el politetrafluorotileno. Respecto a la seguridad en la maquinaria, se debe tener en cuenta ciertos plásticos que pueden ser corrosivos como el PVC, que es el cloruro de polivinilo. Bueno, ahora les vamos a pasar acerca de un video explicativo de cómo se fabrican los plásticos. Hola curiosos, si se te hace interesante saber cómo se hace el plástico, quédate en el video, aquí te lo mostraremos. La gran diversidad de materiales completamente sintéticos que conocemos hoy en día como el plástico empezaron a aparecer hace unos 100 años. La evolución del plástico empezó con el uso de materiales naturales que tenían propiedades plásticas intrínsecas, como la laca o la goma de mascar. Luego se fue experimentando poco a poco con la modificación química de materiales naturales como el caucho, la nitrocelulosa, el colágeno o la galalita, hasta llegar a como lo conocemos en la actualidad. Para comenzar su fabricación, el primer paso es adquirir las materias primas. Estas incluyen carbón, petróleo crudo, gas natural, celulosa y sal. Una vez se obtienen estos materiales, no pueden ser usados de inmediato, ya que se mezclan con muchas impurezas que deben ser filtradas. Este proceso de filtración y refinación se lleva a cabo en refinerías de petróleo. En términos más simples, el petróleo crudo que se extrae se lleva a una refinería donde se descompone en diferentes productos derivados del petróleo. De este proceso de refinación podemos obtener monómeros que ayudan en la fabricación del plástico. En el proceso de refinación, todo el petróleo crudo se coloca en un horno y se calienta. Se envía a una unidad de destilación. En esta unidad de destilación, todo el petróleo crudo se descompone en compuestos más pequeños y livianos llamados fracciones. De todas las fracciones obtenidas, la más importante para el proceso de elaboración del plástico es la nafta. Luego de esto, se pasa al proceso de polimerización, en el cual se dan dos métodos básicos que son reacciones por condensación y por acción, que pueden desarrollarse de varias formas. Polimerización en masa es cuando se utiliza un monómero en fase gaseosa o líquida. Algunas también se hacen en estado sólido. Por medio de la polimerización en disolución se produce una emulsión que después se congela. Polimerización por interfase es donde los monómeros se disuelven en dos líquidos no miscibles. Es en la interfaz de los líquidos donde se produce la polimerización. El paso a seguir es añadir los aditivos. Estos son componentes que permiten obtener las propiedades deseadas. Por ejemplo, los estabilizadores que protegen el material de agentes externos. Otros, como los plastificantes, otorgan flexibilidad al polímero. Y los pigmentos añaden color a los plásticos. Algunas espumas plásticas compuestas de plástico y gas en su mayoría se utilizan también como aditivos, proporcionando objetos de gran tamaño pero muy ligeros. El paso final es el moldeado, en donde la forma y el acabado del material plástico depende del tiempo, la temperatura y la deformación. Se trata de procesos cíclicos continuos y semicíclicos. Es muy común el uso de máquinas de extrusión de bombeo plástico por medio de un molde de la forma establecida. Se puede llevar a cabo también procesos como el moldeo por inyección y por soplado, o también podemos encontrar por compresión, en donde el material plástico toma la forma deseada por presión, por transferencia, en donde el material plástico fundido se introduce a presión en un molde por medio de un pistón, o decaladrado, donde se forman láminas de plástico. Este se utiliza específicamente en materiales que resisten altas temperaturas y necesitan procesos de producción especiales. Una vez el plástico tenga la forma deseada para sus distintas funciones, será distribuido a donde sea necesario y, dependiendo del producto final, será utilizado inmediatamente o distribuido a empresas para la producción de un segundo producto. Curiosos, gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, síguenos para más contenido interesante y recuerda que aquí aprender está al alcance de todos.
Y eso sería todo. Gracias. Profe, ya terminamos. Creo que tiene el micro apagado. Perdón. No, les decía que muy buena exposición, un recordatorio muy reciente de plásticos, un video de cómo se fabrica el plástico y algo que no les había hablado, las máquinas de 3D. De reciente, bueno, de algunos años para acá, y que se están usando actualmente con mucho éxito. Nosotros tenemos algunas máquinas de 3D en el laboratorio, pero no en el laboratorio de máquinas y herramientas, sino en otro laboratorio. Estamos haciendo principalmente algunos tipos de engranes, algunas piezas que se nos hacen interesantes. Hubiera estado muy bien que pusieran algún ejemplo de máquinas 3D, pero yo les voy a mandar cuando menos unos 2. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Bueno, pues gracias por su exposición, gracias al grupo por su atención y me despido y muchas gracias. Nos vamos a despedir. Otra cosa. Nos vemos después de Semana Santa. Y una cosa, de teoría va a ser este mes, o sea, después de Semana Santa hay 2 semanas más. Y los primeros días de mayo es el segundo parcial. Entonces, no estoy seguro si es el 4 o el 5. Necesito revisarlo. Ahí les aviso. Pero acuérdense, este mes es teoría y en abril el segundo parcial. Y después del segundo parcial prácticamente son 2 o 3 clases más y se acaba el semestre. Bueno, pues ahora sí, tómense una semana de vacaciones. Felices vacaciones y diviértanse. Buenos días y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Eso, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.